Bueno, vamos a repasar un poco el tema de evolución, que lo vamos a ver más o menos a nivel de lo que vimos en cuarto. Hemos hablado durante lo que llevamos de curso muchas veces de la evolución. La evolución es la principal teoría sintética de la biología. Es una teoría que unifica los conocimientos de todas las ramas de la biología. Es una teoría muy importante que estudia el proceso de transformación de los seres vivos a lo largo del tiempo. Cómo unas especies se transforman en otras, cómo los seres vivos se van transformando para adaptarse al medio ambiente. Las teorías que defienden la evolución biológica, esta transformación, se llaman teorías evolucionistas, pero también ha habido a lo largo de la historia teorías que se oponen a esta transformación. Son lo que se denominan teorías fijistas y estaban relacionadas con las teorías creacionistas que niegan esta evolución. Sin embargo, la teoría de la evolución es actualmente aceptada porque hay muchas pruebas a favor de esta teoría. Vamos a repasar las más importantes. En primer lugar, las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas se basan en el estudio comparado de las formas embrionarias de especies que están relacionadas evolutivamente. Por ejemplo, en esta imagen tenemos los embriones de vertebrados en diferentes estados de desarrollo. En los primeros estadios de desarrollo realmente no se pueden distinguir un embrión de un vertebrado de otro vertebrado. Y además, durante el desarrollo de los vertebrados van apareciendo estructuras de otros vertebrados que no están en los adultos, pero sí aparecen en los embriones. Según la ley de Ernst Haeckel, la ley biogenética, la ontogenia repasaría o retrasaría la filogenia, o sea, el desarrollo de un individuo de alguna manera tendría implícito todo el desarrollo de la especie. Aunque esta ley no es totalmente cierta, sí que se puede apreciar en muchas ocasiones. Por ejemplo, en los estados larvarios de invertebrados, que son muy frecuentes, hay larvas que se corresponden con animales que de adultos tienen una morfología completamente distinta. Por ejemplo, la larva nauprio es común a todos los crustáceos, aunque un cangrejo y un percebe tengan una anatomía muy distinta, una morfología muy distinta de adultos. Las pruebas paleontológicas se basan en el estudio de los fósiles, quizás sean las más conocidas. Los fósiles son o restos de seres vivos o restos de huellas o de actividad vital de seres vivos que han quedado petrificados. Esto los alumnos de geología lo sabrán muy bien porque lo estudian. Los fósiles se encuentran metidos en estratos generalmente de rocas sedimentarias, aunque a veces pueden aparecer en rocas metamórficas, y se pueden datar mediante procedimientos relativos o absolutos. Puedo saber si un fósil es más o menos antiguo que otro, o puedo saber la edad absoluta de un fósil mediante medios radiométricos. La presencia de estos fósiles de especies que ya no existen y que a veces nos explican cómo han aparecido las especies actuales son una prueba de la evolución. Por ejemplo, las series filogenéticas son fósiles que se pueden ordenar por su antigüedad y en los cuales se va viendo cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo una determinada especie. Aquí tenemos en la imagen la serie filogenética del caballo. Otra prueba paleontológica, la aparición de lo que se llaman eslabones perdidos, de formas intermedias entre grupos que nos explican cómo pueden aparecer determinados grupos actuales a partir de otros grupos que son bastante diferentes. Por ejemplo, el fósil de Archaeopteris, que es una especie de lagarto con plumas y con alas, sería el eslabón perdido entre los reptiles y las aves. La Timeria es un fósil, pero en realidad la Timeria es un fósil viviente porque es un pez que todavía existe. Y estos fósiles vivientes, por ejemplo el Ginkgo biloba también, otro fósil viviente, del cual tenemos algunos ejemplares en el Jardín Botánico, en el Parque del Retiro, en el Parque de la Fuente del Berro, son especies que apenas se han modificado a lo largo del tiempo. Encontramos fósiles muy antiguos de las mismas especies porque están muy bien adaptados o porque han sufrido pocas modificaciones.
unas pruebas muy importantes son las pruebas anatómicas, las pruebas que se obtienen a partir del estudio de comparativo de órganos de seres vivos o de fósiles. Y aquí hay que distinguir entre órganos homólogos y órganos análogos. Esto es una pregunta típica de cuarto de la ESO, que seguro que en algún examen nos pusieron. Los órganos homólogos, homo es igual, significa que son iguales en cuanto a su estructura interna, o sea, internamente son similares. Esto nos indica que tienen un origen evolutivo común. Sin embargo, la morfología es distinta, porque se han adaptado distintas funciones. Y aquí tenemos el típico ejemplo del miembro anterior de distintos mamíferos, un brazo humano, una aleta de un cetáceo o un ala de un murciélago. En todos ellos encontramos los mismos huesos: húmero, cúbito, radio, carpo, metacarpo, pero muy modificados porque están adaptados a distintas funciones. Este proceso se denomina radiación adaptativa. Los órganos análogos serían un concepto contrario. Son órganos que tienen origen evolutivo muy diferente y sin embargo una morfología muy similar por adaptarse a la misma función. Es lo que se llama convergencia adaptativa. Aquí tenemos, por ejemplo, las aletas del delfín, de los ictiosaurios, que ya no viven, pero que eran reptiles parecidos a los delfines, o de un tiburón, todos ellos adaptados al medio acuático y muy parecidos. También es una prueba, o sea, un ejemplo de órganos análogos, la distribución de marsupiales en Australia frente a placentarios en otros continentes. Aparecen animales asombrosamente parecidos a veces, porque ocupan los mismos nichos, porque tienen las mismas funciones, y eso hace que morfológicamente sean muy parecidos, aunque unos son marsupiales, por tanto metaterios, y otros son placentarios, por tanto euterios. Y por último, otra prueba anatómica son los órganos vestigiales, órganos que quedan atrofiados porque han perdido su función, pero sin embargo todavía existen. Por ejemplo, las extremidades atrofiadas de una ballena. Pruebas biogeográficas, comparación en la distribución geográfica de los seres vivos. Estas pruebas, además, la conjunción de estas pruebas con la geología nos sirve para explicar, por una parte, la evolución y también para explicar, o como prueba de la deriva continental de teoría de Wegener, que recordaréis también de cuarto de la ESO, bueno, y de primero de bachillerato. Las pruebas bioquímicas, de esto hemos hablado cuando hemos estudiado bioquímica. De hecho, la propia bioquímica es una prueba de la evolución. Todos los seres vivos tienen proteínas, tienen ácidos nucleicos, tienen lípidos, tienen glúcidos y son muy semejantes. Serán tanto más cercanos evolutivamente cuanto más parecidas sean estas moléculas. ¿Qué se hace para estudiar las relaciones filogenéticas desde el punto de vista bioquímico? Pues estudiar secuencias de ácidos nucleicos y secuencias de proteínas. Cuanto más parecidas sean las proteínas, más cercanía evolutiva hay entre los seres vivos. El hecho de que haya un único código genético universal y un único mecanismo de herencia con el ADN y la genética molecular que hemos estudiado es en sí mismo una prueba de la evolución.